En el anterior capítulo de Tensei Citara Kendecita, después de una larga hora de combate, Fran y su grupo están en las últimas al igual que el Lich, que se resiste debido a una extraña habilidad. Continuamos con Capítulo 6-3. La situación estaba empeorando. Su aura negra se estaba extendiendo, envolviendo toda la habitación a un ritmo vertiginoso. No tenía que usar sentido del peligro para saber que eso eran malas noticias. Hay tanta malicia concentrada hasta el punto de que ahora es corpórea. Los vivos perderían la vida instantáneamente si entraran en contacto con ella. No tienes que decírmelo 2 veces. Pluma de teletransportación, no. La recién obtenida magia espacial 7. Eso tampoco funcionó. Si tuviera la inmunidad al sello de Lich, probablemente podría usarla para salir de la habitación. Nada funcionaba. Gogagaga. El Lich expulsó toda su malicia contenida de una vez, como si algo se hubiera roto finalmente en su interior. El exceso de malicia parecía un maremoto que se precipitaba hacia nosotros. Stefan levantó a Jan del suelo, aún inconsciente. Puedo cuidar de mi maestro. Pero vosotros. Ya lo resolveremos. Lo siento, Mook. A pocos pasos de nosotros, Jan y Stefan fueron arrastrados por el torrente de malicia. Fran, pon toda tu energía en la barrera de maná, y coloca algunas barreras de magia de purificación. Bien. Jet, quédate en las sombras. Bob. Cambio de forma. Tomé la forma de un escudo gigante. Era delgado, pero cubrir todo el cuerpo de Fran tenía prioridad en este momento. También puse toda mi energía en la barrera de maná. Nuestras 2 capas de protección iban a tener que ser suficientes para esta tormenta de malicia. Había sobrealimentado la barrera usando mago, por supuesto. Org. Nuestra barrera estaba crujiendo. Maldita sea, se va a romper a estas alturas. Incluso mi durabilidad estaba empezando a agotarse. El torrente de malicia empezaba a resquebrajar mi forma de escudo. Maestro. Fran. La malicia era abrumadora. La barrera de Fran estaba recibiendo una tremenda cantidad de presión y estaba empezando a pasarle factura. Era solo cuestión de tiempo que nuestras barreras se rompieran y nos ahogáramos en la malicia. No había nada que pudiera hacer. ¿Había alguna habilidad que pudiera utilizar para superar la situación? Todavía me quedaba algo de P. ¿Debería invertirlo en barrera física? ¿Tal vez magia de purificación? No, había una habilidad que aún no había utilizado. Voy a tener que apostar nuestras vidas en esto. Oh. Liberación de potencial. Usé la habilidad extra que obtuve del caballero esqueleto, liberación de potencial. En ese mismo momento, mi cuerpo empezó a brillar y pude sentir enormes cantidades de maná dentro de mí. Sentí que me volvía drásticamente más fuerte. Esto debería. De espera, no. Mi durabilidad estaba bajando mucho más rápido ahora, también. Sería destruido en menos de 3 minutos, y no sabía cuánta malicia quedaba por retener. ¿Qué debo hacer? ¿Seguir centrándome en la defensa? ¿Poner mi P en barrera de maná y magia de purificación y resistir de esa forma? Acercándose al estado crítico. Solicitando información. ¿Quién está ahí? Soy el espécimen. Mi nombre ha sido borrado por el artesano. No tengo nombre. Eso no es lo que estoy preguntando. Esta voz. ¿Eres tú, AP, asisten personal? Sí. Esta AP de la que habla el espécimen maestro es parte de mis habilidades. Mi autoridad, antes congelada, se ha desbloqueado debido a la situación de emergencia provocada por liberación de potencial. Hay muchas cosas que quiero preguntarte, pero ahora no es el momento. Tenemos que salir de aquí, rápido. El espécimen maestro será destruido en 139 segundos. La probabilidad de eliminar elementos hostiles hasta entonces es del 13%. La probabilidad de que el espécimen Fran muera es del 91%. ¿Y en serio? Entonces tengo que poner más puntos en barrera de maná o magia de purificación para proteger a Fran. ¿Pero cuál? Maldita sea, ¿qué hago? AP, ayúdame.
Propuesta, ninguna. ¿Ninguna de las dos opciones es buena? Sí. Las probabilidades de que el espécimen Fran muera con ambas habilidades es más del 80%. ¿Tienes una forma mejor? Sí. ¿Desea iniciar la instrucción? Sí. Por favor, tienes que salvar a Fran. Afirmativo. Por favor, transfiera la autoridad de uso. Ya está bien. Allí está transferido. Por favor, ayúdala. Transferencia de autoridad confirmada. Comenzando el protocolo de instrucción. Mis conocimientos no podían compararse con los de la AP, ella sabía mucho más que yo. Dejar que manejara la situación me pareció lo más natural. Activación de la magia espacial, zona rápida. El hechizo ralentizó la percepción del tiempo. Todo a nuestro alrededor se movía a cámara lenta, dándonos más tiempo para pensar. Buen trabajo, AP. Nunca habría pensado en usar un hechizo que acababa de adquirir. Comenzando la protección de Fran, definido como máxima prioridad. Usando 5P. Cambio de forma es ahora transformación de forma. Oye, ¿acabas de usar mis P? Bueno, supongo que ya no importa. Mis P bajaron de 25 a 20. Bajo la autoridad de la AP, mi cuerpo se transformó inmediatamente. Una parte de mí mantuvo mi forma de gran escudo mientras el resto de mí comenzó a envolver a Fran. A diferencia de cambio de forma, transformación de forma me permitía manipular mi volumen. Había envuelto a Fran en una armadura, y no solo superficialmente. Me había colado en los espacios que había dejado al descubierto su conjunto de gato negro. La armadura adicional aumentó su defensa y me permitió reforzarla aún más con la barrera de maná para asegurarme de que no hubiera ningún rincón por el que pudiera colarse el miasma. Tenía muchas esperanzas puestas en esta forma. La conservación de la forma de la armadura puede causar una caída en mi capacidad de cálculo. Usando 5P. El pensamiento dividido ahora es mente doble. La capacidad de cálculo vuelve a ser normal. Haz lo que tengas que hacer. P insuficientes. ¿Cómo? Me quedan muchos P. Usando 6P. Identificación 7 es ahora identificación 10. No cumples los requisitos para desbloquear vista celestial. Cancelando temporalmente la adquisición de la nueva habilidad. Se podía conseguir una nueva habilidad subiendo el nivel de identificación a 10, aunque parecía que no cumplía los requisitos. ¿Por qué iba a subir el nivel de identificación en un momento así? Intentando acceder al santuario. Éxito. Accediendo a la biblioteca. ¿Santuario? ¿Qué? ¿Era allí donde vivían los dioses? Y una biblioteca. No lo entendía. No quería molestarla, así que preguntaría más tarde. Información recibida sobre vista celestial a cambio de perder los privilegios de acceso. Construyendo vista celestial fallido. Usar P para aprender vista celestial P insuficiente. Estaba experimentando. Cuento contigo, AP. Puedes hacer lo que quieras, solo sácanos de aquí. Exploración de las habilidades en posesión. Intentando reestructuración de habilidades para conseguir recursos IP. ¿Reestructuración de habilidades? Completo. La eficiencia ha aumentado gracias a la reestructuración de las habilidades. Dominio de la espada curvada 1, dominio avanzado de la espada 5, dominio de la espada 10, dominio de la espada gemela 2, aumento del dominio de la espada 1. Dominio de la espada corta 1 y dominio de la daga 1 se han fusionado en rey de la espada terrestre 7. Dominio del puño 3, dominio de la patada 1 y artes marciales 3 se han fusionado en dominio del rey marcial terrestre 1. Sentido del terreno 1, sentido del peligro 1, vigilancia 4, sentido de la presencia 5, cosecha 2 y caza 1 se han fusionado en radar omnidireccional 3. Sentido del terremoto 1, detección del calor 1, sentido electromagnético 1, sentido de maná 3, detección de trampa 5. Ok, ya entendí. Mensaje simplificado. Eliminación de habilidades inútiles para ganar 10P. Muy bien, buen trabajo. Veré lo que queda una vez que salgamos del bosque. Usando 10P. Vista celestial obtenida.
Activando vista celestial. Localización del esqueleto legendario. Activando transformación de forma. Después de toda esa preparación, resultó que la habilidad fue capaz de predecir la trayectoria de la onda de malicia. Bajo el control del AP, algo salió disparado de mi cuerpo. ¿Un hilo de acero? Había utilizado parte de mi cuerpo para producir un hilo de acero, y salió disparado hacia el resto de los esqueletos. El hilo de acero se mantuvo firme incluso dentro de la tormenta de malicia. No se iba a romper porque lo habíamos reforzado con la barrera de maná. Encontró sus cristales y los atravesó con facilidad. Liberación de potencial estaba haciendo su trabajo, y la reestructuración de las habilidades probablemente también ayudó. El hilo era una extensión de mi hoja. Cortó y absorbió 5 cristales de un solo tajo. Eso fue genial, AP. El recuento de cristales asciende a 5521. Has subido de rango. Has ganado 55 P. El total de P es de 64 P. Usando 18 P. Subiendo a Doppelganger de nivel 1 a 10. Quedan 64 P. Nueva habilidad, desbloqueada, procesamiento rápido. Subió el nivel de Doppelganger hasta el nivel 10. ¿Lo hizo únicamente para desbloquear procesamiento rápido? Usando 10 P para hacer de Doppelganger una habilidad superior. Éxito. Doppelganger 10 es ahora Doppelganger complejo SP. Se convirtió en una habilidad superior antes de que tuviera la oportunidad de mirarla. Bueno, hizo lo que tenía que hacer. Aún así, no puedo evitar sentir curiosidad por saber lo que hace esa habilidad. Activando Doppelganger complejo SP. 5 de mis formas humanas salieron de él. El AP era bastante hábil en su uso, ya que mis clones estaban vestidos con ropas de este mundo. Pensé que iban a servir de escudos de carne, pero se habían dado la vuelta y nos cubrían las espaldas. Mente doble y procesamiento rápido ha desbloqueado cálculo rápido. Usando 8 P para subir el nivel de magia de llama a una magia de llama 5. La AP subió de nivel a magia de llama en este momento. No estaba a nivel 10, pero supongo que íbamos a necesitar un hechizo de nivel 5. Activación de magia de llama, ráfaga infernal. Cargando maná para aumentar el poder destructivo. Mis 5 copias y yo empezamos a invocar, y luego disparamos los hechizos. Las llamas doradas se entrelazaron, concentrándose en un solo punto. El hechizo tenía un área de efecto pequeña a cambio de ser una ráfaga de energía concentrada, pero la potencia del disparo era mucho más fuerte que los cálculos iniciales del AP. La intensidad de la maldición de las llamas era tan fuerte que disipó el miasma aunque solo fuera por un segundo. Realmente pude ver a Lich fuera de control. Sin embargo, el miasma que fluía sin cesar pronto llenaría el aire claro y bloquearía nuestra visión de él una vez más. Tenemos que destruirlo. Está justo ahí. Vamos. No. Atacar a Lich en este momento liberaría toda la malicia almacenada en su interior. La probabilidad de una explosión de malicia es del 89%. Oh. ¿En serio? Cambié de opinión. Usando P para mejorar la habilidad de robo de habilidad 10. Robo de habilidad SP adquirido. El enfriamiento de robo de habilidad se ha reiniciado. Activando robo de habilidad SP, éxito. Inmunidad al sello, adquirido. ¿Qué habilidad tan turbia? Supongo que ahora robo de habilidad SP podría tomar habilidades extra. Activando magia de espacio-tiempo, salto dimensional. Ya veo. Podríamos evitar el sello de teletransportación de la habitación ahora que tenemos inmunidad al sello. El lanzamiento del hechizo del AP resonó en mi cabeza. Oh no, la malicia venía de nuevo a por nosotros. Justo cuando iba a intentar rechazar la malicia andante con telequinesis, desaparecimos de la sala. ¿Estamos fuera de la isla? Unos vientos helados nos saludaron al salir de nuestra teletransportación. Estábamos en plena caída libre desde un lugar más alto que las nubes. Habíamos logrado escapar. ¿Cómo estaba Fran? Comprobé el estado de Fran mientras seguía envuelta con mi hoja. Bien. Estaba inconsciente y su salud había bajado a la mitad, pero por lo demás estaba bien.
No había nada alarmante en su complexión y no había heridas notables en ella. Le lancé un hechizo de curación y otro de purificación por si acaso. No había recuperado la conciencia, pero su vida ya no corría peligro. Jet. Bob. Jet también estaba bien, ya que se había escondido en la sombra de Fran. Esta nueva vista celestial, sin embargo, me permitió ver a Jet e identificarlo incluso mientras permanecía en las sombras. Él también había perdido mucha salud, pero por lo demás estaba en buena forma. También le lancé curación. El tiempo hasta la destrucción del espécimen maestro es de 35 segundos. Y gracias, AP. Nos ha salvado. Deteniendo los efectos de liberación de potencial. El alcance de las funcionalidades del AP volverá a ser limitado. La voz del AP se volvió distante en el momento en que cortó liberación de potencial. Sonaba como una radio cuyo dial había girado en sentido contrario. Espera, ¿eso significa que volverás a ser como antes? Sí. Las funcionalidades del AP se limitarán a la traducción y las notificaciones. Pero hay tantas cosas que quiero preguntarte. ¿Sucederá esto de nuevo si utilizo liberación de potencial? No. Partes de mi sistema han sido corrompidos debido a la superación de los límites. Las probabilidades de que el AP reafirme su autoridad durante un futuro uso de la habilidad liberación de potencial es del 2%. ¿Qué? ¿Así que ya no podré encontrarte de esta forma? Sí. Las probabilidades de recuperar los sistemas corruptos son del 0%. Tiempo hasta el apagado, 15 segundos. Espera. Tengo tantas preguntas. Le agradezco, espécimen maestro. Los dioses no me permitieron existir, y el artesano borró mi nombre. Aunque solo iba a vivir como un recipiente, me alegré de poder servirle, mi maestro, aunque solo fuera durante mis últimos momentos. Que el Dios de la sabiduría te guíe. AP. Hola. Ella ya no puede oírte, ¿sabes? Se ha ido. Ya veo. Había tantas cosas que quería preguntarle. Era un remanente de una existencia que ya no existe. La liberación de potencial solo hizo que esa personalidad volviera a surgir. Incluso ese remanente ha desaparecido ahora, tomado como precio por sobrepasar tus límites. ¿Realmente no puedo volver a verla otra vez? ¿Incluso si utilizo liberación de potencial? No hay manera. Supongo que ya no puedo pedirle consejo a la AP nunca más. Así es. Además, revisa tu almacén de cristales. Sí, o espera, ¿quién eres tú? La conversación había continuado de forma casual, pero ¿quién? ¿Y cómo? ¿Fue a través de la telepatía? Creo que he escuchado tu voz antes. Así es. El día que me reencarné, oí la misteriosa voz de un hombre que me llamaba en mi cabeza. Oye, ¿quién eres tú? Bueno, pensaba revelarte mi identidad más adelante, pero está previsto que nos encontremos en menos de un mes, ya sabes. Al menos nuestras mentes lo harán. Oh, vamos. No hay necesidad de darse aires en este momento. Puedes decírmelo ahora y será igual de bueno. Te lo estás tomando muy relajado. Es porque no me pareces un extraño. Eso fue todo. Había sentido una sensación de familiaridad parecida a la de un amigo o un familiar con este hombre. Fue la razón por la que seguí hablando con él en primer lugar. Muy bien, entonces. Te lo diré. Mi nombre es... Maestro. Oh, era Stefan. Estaba sosteniendo a Jan en sus brazos mientras continuábamos nuestra caída libre. Aún así, me alegré de que ambos estuvieran bien. Pero justo en el momento en que... Oye, ¿todavía estás ahí? Y así dos es como se fue. Sin dejar ni siquiera un nombre. ¿Quién era? ¿Había alguien más viviendo dentro de mí? ¿Tenía yo múltiples personalidades? ¿Era otro espíritu? No sería extraño que hubiera otra alma en mi cuerpo de espada. Ni siquiera sabía quién me había creado y para qué. ¿Y la AP, quién era? No parecía tanto un alma sino una máquina,
muy sacada de una novela o película de ciencia ficción. Me la imaginaba como un androide o una IA de apoyo. También había dicho algo interesante. El artesano borró su nombre y los dioses no la dejaron vivir. Ah, me molestó mucho. No lo entiendo. Así que tuve que dejar de pensar en ello. No es que lo entendiera aunque no hubiera dejado de pensar en ello. Dejar de lado estas preguntas era mi mejor manera de avanzar si quería mantenerme mentalmente sano. El hombre no parecía hostil. Dijo que nos volveríamos a encontrar, así que le preguntaría cuando lo viera. Necesitaba dejar de pensar en ello por el momento. ¿Están bien? Stefan se acercó a nosotros y vi que Jan estaba bien. Era surrealista ver a un adulto en los brazos de un niño. De alguna manera. ¿Y Fran? Ella solo está inconsciente. ¡Boom! ¡Wow! Levanté la vista en pánico. El sonido había sido lo suficientemente fuerte como para dividir los tímpanos. Miré hacia la isla flotante y vi que ahora estaba partida en dos. De los cimientos de la isla brotaba una luz negra. La malicia había inundado toda la mazmorra, y ya no estaba concentrada únicamente en el piso donde estaba el Lich. Nosotros también habríamos ascendido si no hubiéramos podido escapar de la mazmorra. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.